¿Está el vaquero Navarrete arriesgando demasiado al buscar al Pitbull Cruz en lugar de limpiar su división? Muchos de ustedes en los comentarios dicen que el vaquero Navarrete debería de pelear con el Pitbull Cruz, ya que O'Shaquie Foster está pidiendo mucha feria, Charlie Suárez no vende, PBC ni Matchroom Boxing quieren invertir en un boxeador que no es suyo, hablando de Charlie Suárez, y que los únicos rivales viables para el vaquero Navarrete en este momento son Pitbull Cruz y Anthony Cacace. Pero de estos dos, el que tiene más atractivo comercial para el vaquero Navarrete es el Pitbull Cruz. Esa pelea sería un éxito de taquilla como lo fue su pelea contra el Sugar Núñez o quizá hasta más. Pitbull Cruz contra vaquero Navarrete sería un choque explosivo entre dos campeones con estilos contrastantes. Y para que esta pelea ocurra probablemente se necesitaría llegar a un acuerdo de un peso pactado en las 135 libras, en los pesos ligeros donde vaquero Navarrete ya ha peleado y el Pitbull Cruz también ya ha peleado. Quédate hasta el final del video porque aparte de presentarte un análisis de vaquero Navarrete contra Pitbull Cruz, también te voy a presentar las palabras del promotor de vaquero Navarrete para que vean que esta pelea contra Pitbull Cruz está más cercana de lo que muchos pensamos. Vamos a analizar los estilos detalladamente. ¿Qué les parece? Vaquero Navarrete es uno de los boxeadores más impredecibles del boxeo actual, con un enfoque que rompe todas las reglas tradicionales del boxeo. Mide 1,70 metros con un alcance de 183 centímetros, lo que le da una ventaja física significativa sobre rivales más cortos como el Pitbull Cruz. Vaquero Navarrete cambia frecuentemente de ortodoxo a zurdo, lanzando golpes desde ángulos extraños como uppercuts amplios o ganchos que parecen venir de la nada, y esto lo hace muy difícil de leer, lo hace muy difícil de contragolpear, como se vio con su victoria por nocaut técnico sobre Eduardo Sugar Núñez en febrero del 2026, donde usó combinaciones muy irregulares para romper la defensa del Sugar. El vaquero Navarrete también tira un promedio de entre 80 a 100 golpes por round, priorizando la acumulación sobre la precisión. No es el más rápido, pero su resistencia es de élite. Mantiene el ritmo durante 12 rounds, abrumando a oponentes con avalanchas de golpes. Tanto vaquero Navarrete como el Pitbull Cruz son boxeadores de 12 rounds, no se cansan. Las fortalezas más fuertes que le veo al vaquero Navarrete son, primero, su excelente boxeo en la media distancia, donde puede usar su alcance para mantener al rival a raya, es resiliente, absorbe golpes y sigue avanzando a pesar del castigo. Tiene una mandíbula muy resistente, le aguantó golpes durísimos a tipos como Berinchik y a Sugar Núñez. Es a mi gusto vaquero Navarrete el mejor boxeador mexicano del siglo XXI, muy bueno la mera verdad. Pero enfrente de él, el vaquero Navarrete tendría al Pitbull Cruz, que no canta mal las rancheras, Supongamos que la pelea sería en un peso pactado, en los pesos ligeros. ¿Qué les parece? El Pitbull Cruz tampoco es ninguna perita en dulce. El perro chulo es un clásico boxeador de presión, influenciado por Mike Tyson, con un enfoque en acortar distancias y desgastar a su oponente. Mide solamente 1,63 metros con un alcance de 161 centímetros, lo que lo obliga a ser un perro pitbull de pelea que avanza sin parar. Su boxeo es de altísima intensidad, cierra el ring rápidamente, usa ganchos potentes al cuerpo y a la cabeza y mantiene una presión constante para forzar errores de su rival. En su pelea contra Rolly Romero en el 2024 demostró cómo su agresividad puede romper voluntades, aterrizando combinaciones cortas y muy poderosas. Y fíjense que el perro chulo no tira tantos golpes como el vaquero Navarrete. El perro chulo tira alrededor de entre 50 y 70 golpes por round, pero su precisión y su poder son superiores. Tiene una tasa de knockouts arriba del 64%. Es un experto en la pelea a corta distancia, usando uppercuts y ganchos para castigar en los clinches. Las fortalezas del perro chulo son muchas, Primero vamos a hablar de su resistencia, su fortaleza de hierro, su poder de knockout. Se ha ido a la distancia con boxeadores élites como con Gervonta Davis en el 2021 y ha salido más fortalecido. Su presión constante agota rivales que dependen del espacio, como se vio en su victoria por decisión sobre Omar Salcido en el 2025. Tiene sus debilidades también el Pitbull Cruz, puede ser predecible si no logra cerrar la distancia y ha mostrado tener vulnerabilidad ante boxeadores más altos y más móviles como con Gervonta Davis. Por otro lado, el vaquero Navarrete es totalmente impredecible, mientras que el Pitbull Cruz es demasiado predecible. Alguien con el IQ del vaquero lo puede detener en seco y este sería un clásico de fajador contra fajador. El caos controlado del vaquero Navarrete contra la furia estructurada de Pitbull Cruz. Imaginemos la pelea en las 135 libras para equilibrar.
Yo creo que en los rounds tempranos, en el round 1 al 4, el vaquero Navarrete usaría su alcance para mantener al Pitbull Cruz a la distancia, lanzando jabs irregulares, combinaciones de golpes desde ángulos raros para frustrar la presión inicial del perro chulo. Sin embargo, el Pitbull Cruz es maestro en cortar el ring. El Pitbull avanzaría con la cabeza baja, absorbiendo los golpes para entrar en el rango corto. Y aquí el estilo poco ortodoxo del vaquero Navarrete podría ganar puntos, pero si el Pitbull Cruz conecta un gancho limpio, pondría a Navarrete en peligro desde muy temprano, quien ha sido derribado en el pasado por golpes precisos, como le pasó con Liam Wilson en las fases medias de la pelea. ¿Se acuerdan con el australiano? En los rounds medios del 5 al 8 yo creo que la presión constante de Pitbull Cruz empezaría a pagar sus dividendos. El vaquero Navarrete tira muchos golpes, pero Pitbull Cruz es experto en capitalizar aperturas. Me imagino contragolpes potentes sobre los brazos extendidos del vaquero Navarrete. El vaquero podría abrumar con volumen si mantiene el espacio, pero la agresividad del perro lo forzaría a pelear en retroceso, donde el vaquero Navarrete ha lucido muy incómodo, como en su derrota contra Berinchik, que lo obligaron a pelear hacia atrás y no pudo, se vio mal. La condición físico-atlética también de ambos es de élite, pero el estilo de Pitbull Cruz le permite conservar energía mejor. En los rounds 9 al 12 yo creo que si esto llega a la decisión, favorece al vaquero Navarrete por su alto volumen de golpes, pero el poder de Pitbull Cruz también podría terminar la pelea antes. Sin embargo, el IQ de vaquero Navarrete y su estilo poco ortodoxo complicaría los ajustes que fuera haciendo el Pitbull Cruz, quien prefiere oponentes predecibles. En resumen, el estilo del vaquero Navarrete es como un rompecabezas caótico que obliga a sus rivales a resolverlo, pero bajo un fuego constante, mientras que Cruz es una máquina de demolición que apuesta por romperlo todo con presión. La pregunta clave aquí es: ¿puede el Pitbull Cruz penetrar el escudo de volumen de Navarrete sin ser contragolpeado por sus ángulos raros? Navarrete tiene una ventaja en alcance y de volumen, pero el Pitbull Cruz tiene una ventaja en poder y en tenacidad. Creo que por estas razones esta pelea sería épica y una de las mejores guerras mexicanas de todos los tiempos. Creo que Navarrete, si mantiene la distancia y no boxea hacia atrás, le puede ganar al perro chulo por decisión. Ese es mi pronóstico. El Pitbull Cruz, físicamente hablando, es más compacto y explosivo en la corta distancia, y si la pelea es en 135 o en las 140 libras, el vaquero Navarrete podría lucir muy pesado, como le pasó con su pelea con Berinchik. Por muchos motivos creo que esta es una pelea muy emocionante y creo que ganaría el vaquero Navarrete por decisión, aunque no descartemos el poder de puños que tiene el perro chulo, que a mi gusto pega más duro que el Sugar Núñez. Este tiro sería una pelea de 5 estrellas para México y voy con vaquero Navarrete. ¿Y ustedes a quién le van y cuál es su pronóstico? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Charlie Suárez queda descartado y O'Shaquie Foster también. De hecho, acabo de ver hace unos días en el canal de Izquierdazo una entrevista que le hicieron a Alejandro Brito, el promotor de vaquero Navarrete, donde dice cosas muy interesantes. Habla de que una pelea contra Charlie Suárez no es nada comercial y que nadie quiere poner dinero para organizarla porque Charlie Suárez no vende. Eso ya lo veníamos comentando en otros videos, ¿se acuerdan? Y también Brito dice que a él le gustaría enfrentar a otros campeones como a Anthony Cacache, pero el asunto aquí es quién va a poner el dinero. Escuchen con atención lo que dice Brito. La mejor actuación del vaquero, pues creo que todo el mundo la vimos. Yo le digo al vaquero, y Simón, cabrón, si quiere pelear Charlie Suárez, pues vámonos por Charlie Suárez. El tema es quién la va a hacer. Sí. ¿Quién la hace esa? Yo creo que PBC, Matchroom son las empresas más grandes para montar en Estados Unidos. No les interesa, es comercialmente. Charlie Suárez no representa algo atractivo, pero el vaquero con alguien más representa. El lleno del sábado pasado en Glendale, más de 11,000 personas que compraron boleto. La gran mayoría fue a ver al vaquero, porque el vaquero prácticamente se casa. La pelea lo valía. Sí. La pelea lo valía. Pero yo te puedo garantizar que ahora el vaquero peleando con cualquiera puede llenar igualmente esa arena. Entonces, por dejar claro el tema de Charlie Suárez, evidentemente no le rehuimos a Charlie Suárez. Nada más pregunto quién va a apostar su dinero para hacer esa pelea. Si nadie ha puesto su dinero, tendremos que ver la situación con Top Rank, con quien también tienen un tema contractual, Charlie Suárez, pues para hacer al lado de Charlie Suárez que nos permita seguir el camino, como en esta ocasión fue, que yo hablé con Top Rank y les dije, denme oportunidad de conseguir una pelea, porque pues, de este lado no hay plataforma, no había fechas para él, y se logró hacer esta unificatoria.
También ahí estuvo Shaquille Foster, él vino a México, Shaquille Foster, pero la gente se le olvida que también existe un campeón de la MMA que es James Dickens y que es Anthony Kakachi, que es el que yo veo. Yo quisiera esa pelea, el ganador pelea la próxima semana. A mí me gusta esa pelea. Y es por eso que en mi humilde opinión, el peleador que tiene más posibilidades para pelear con Vaquero Navarrete es el Pitbull Cruz. PBC, la promotora del Pitbull Cruz, está interesada en el tiro, el Pitbull también, Vaquero también, pero aquí lo importante es que nosotros, los aficionados, estemos interesados en este tiro. ¿Te interesa el tiro? ¿Estás entusiasmado con una pelea entre Pitbull Cruz y Vaquero Navarrete? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Si te interesa este tiro, pues vamos a empezar a promoverla nosotros como fan. ¿Qué les parece? A ver si nos escuchan. Su opinión importa mucho.